Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Por otra parte, tendríamos que la biocenosis de un ecosistema, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, en este caso de hospedadores intermediarios ordinarios o pasivos, como ocurre con la Taenia solium. Por otra parte, tendríamos vectores o transmisores biológicos. Son ectoparásitos artrópodos que sufren a su vez el parasitismo. Como en el caso anterior, son imprescindibles en el ciclo del parásito. Pueden ser multiplicadores, porque el parásito se multiplica, pero no varía su forma. En este caso, el agente patógeno normalmente es infectante en todo momento, como el Yersinia pestis en la pulga. El ciclo evolutivo, por ejemplo, desde el punto de vista de que el parásito solo evoluciona hasta que alcanza el estado infectante para el hospedador definitivo, pero no llega a dar lo que se llamarán las filarias o la reproducción o multiplicación. Y el ciclo multiplicador, que es que el parásito evoluciona y se multiplica en su interior de las diferentes fases que tienen lugar en un vector. Solo la última es capaz de continuar su evolución hasta el hospedador definitivo, como es el caso de Plasmodium, por ejemplo. También pueden ser considerados los hospedadores no solo intermediarios y definitivos, sino que también los hay como transmisores mecánicos. Por ejemplo, tendríamos aquí al artrópodo u otro animal que sirve como vehículo de transmisión. Los hay a su vez pasivos, como las moscas, cucarachas, ectoparásitos y entamoeba histolítica, o activos, como los tabánicos, entre ellos el Trypanosoma equinum, por ejemplo. Hospedador paraténico o de espera, que también es aquel hospedador que de una manera accidental o no se incorpora al ciclo biológico del parásito entre el último hospedador intermediario y el definitivo, y es un organismo que transporta al parásito pero sin que se reproduzca o se evolucione en él en ningún sentido. Son almacenes de parásitos, por ejemplo, porque acumulan, transportan y se mantienen ahí a la espera, pero también pueden llegar a ser imprescindibles dentro del propio ciclo del parásito. El hospedador vicariante es aquel hospedador no habitual en el cual el parásito se desarrolla pero no está bien adaptado. Y luego tendríamos un hospedador accidental, que es aquel hospedador no habitual en el cual el parásito no puede completar su ciclo biológico, como es el caso de la Toxocara canis en el humano. Y el reservorio, que es el hábitat natural donde el parásito reside, normalmente crece y se multiplica. Los reservorios, por ejemplo, incluyen a los animales, a las personas o humanos, a veces también en el ambiente y también en algunos objetos inanimados. Por ejemplo, la leishmania, muchas especies de leishmania tienen de reservorio a los perros, por eso hay que vacunarles y tener prevención. Los portadores sanos son individuos asintomáticos que eliminan formas parásitas y pueden transmitir la enfermedad también. Y un portador que tenga un parásito, pues es una persona que está enferma porque tiene una parasitosis, que ya lo hemos explicado antes qué es. Por otra parte, tendremos que hablar del ciclo biológico. Normalmente el ciclo biológico se define de 4 formas dentro del parasitismo y de todos los parásitos. Una de las formas es el ciclo biológico exógeno. El exógeno significa que las fases del ciclo tienen lugar en el exterior del hospedador. Por ejemplo, saprozoonótico, que es el caso de que se den en el suelo. El Toxoplasma gondii tiene sus oquistes, que es una de sus fases, y requieren para madurar el paso por el suelo y determinadas condiciones de temperatura y oxigenación. Por ejemplo, en modo pasivo tendríamos que es cuando el suelo actúa como un simple soporte, es decir, el parásito o alguna de sus fases evolutivas no sufren alteración alguna. Es el caso de los huevos de las tenias, que aunque caigan al suelo, pues da igual. El ciclo biológico endógeno, que es la parte del ciclo biológico del parásito que tiene lugar en el interior del hospedador,
Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de 3 fases: penetración, migración y localización definitiva del parásito. El ciclo biológico directo, que sería el monoxeno que hemos comentado antes, que es el que parasita a un único hospedador sin necesidad de hospedadores intermediarios, y el ciclo indirecto, que sería el heteroxeno y que sería el parásito cuando necesita 2 o más hospedadores para completar su ciclo o utiliza un hospedador intermediario, como acabamos de definir anteriormente. Hay definiciones usuales en epidemiología que deberíamos de tener en cuenta también antes de meternos más en profundidad. Una de ellas algunas de ellas que quiero que os queden muy claras son epidemiología, por ejemplo, que es el estudio de la enfermedad en relación con la población, el tiempo, en cuanto a duración y número de casos diarios, y el espacio, en cuanto al área geográfica donde se ve afectada. Esto va a determinar la frecuencia, la mortalidad, los reservorios, los transmisores y otro montón de cosas. Por eso es muy importante estudiarla. La zoonosis. La zoonosis se define como aquellas enfermedades e infecciones que son transmitidas de manera natural a los animales vertebrados, de los animales vertebrados a los humanos y viceversa. Si la enfermedad es una parasitosis, se denomina zoonosis parasitaria. La antroponosis es las enfermedades propias que afectan al ser humano sin que en la transmisión intervengan otros animales vertebrados. Es el caso normalmente de todos aquellos que nos infectan por invertebrados, especialmente por el grupo de los insectos, como los mosquitos, las moscas y demás, y el único reservorio al final acaba siendo el parásito. Endemia es cuando se produce una enfermedad que se presenta de un modo más o menos constante en una región determinada, es decir, es una enfermedad endémica de un sitio concreto. Epidemia es si la enfermedad ataca en un corto periodo de tiempo en la misma región geográfica a un número de personas superior al habitual. Una epidemia, por ejemplo, de más o menos hace poquito es la listeriosis. El caso de listeriosis que hubo es a un grupo más o menos concreto de población, pero afecta a bastantes personas, lo que significa que acaba definiéndose como una epidemia. Pandemia es si la enfermedad tiene una difusión global y ataca a todo un país o a muchos países. Este sería el caso, por ejemplo, en su momento ocurrió mucho con el SIDA, ¿no? Por ejemplo, era algo muy extendido, abarcaba muchos países y tal, y además era algo de difusión global, ¿no? También podríamos hablar del cáncer como una pandemia, ¿no? A todo el mundo le pilla el cáncer, da igual que estés en las Islas Filipinas, que en Australia, que en Japón, que en Estados Unidos, que en América del Sur, que en Europa, que en África, te puede pasar perfectamente. Enfermedad esporádica, que sería la enfermedad que presentan en pocos individuos y de modo muy ocasional, ¿vale? Una enfermedad poco habitual. Cuando hablamos de brote es cuando se produce una agudización de un proceso que se hallaba en fase de remisión o aparición de un número pequeño de casos en una región en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, el brote de sarampión, por ejemplo, que está viendo ahora otra vez muy activo en toda Europa y estas cosas, esto está pasando por todos esos movimientos antivacunas, por un montón de cosas. Muchísima gente no se está vacunando, no se está protegiendo y ¿qué tenemos al final? Sarampión. Sarampión que lo habíamos conseguido medio erradicar con las vacunitas y ya estaba casi olvidado en parte, por lo menos en muchos países, no en todos, pero estábamos ya teniéndolo muy controladito y muy bien portado y resulta que ahora no. La prevalencia es el total de casos de una determinada enfermedad expresado en un tanto por ciento de la población, producidos a su vez en un cierto tiempo. Normalmente se estima en un año. Que serían, pues, yo que sé, hay 100.000 casos nuevos de cáncer en un año. Creo que era uno de los datos últimos, pero no me hagáis mucho caso que a lo mejor me he columpiado y es de otra cosa. Incidencia. Número de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo determinado frente al total de la población. Por ejemplo, cuando alguien te llega y te dice, pues es que está habiendo 25 nuevos casos diarios de ébola creo que era en el Congo, si no recuerdo mal, donde estaba otra vez ahí habiendo mucha movida por ejemplo, con el ébola, ¿no?
Incidencia, pues es el número de casos nuevos, como os he dicho, pero luego tenemos también la morbilidad. La morbilidad es el número de enfermos en relación a la población expuesta, expresada en tantos por cientos. La mortalidad sería el número de funciones por causa de una determinada enfermedad en relación a la población total en que se presenta. Y la letalidad es el número de defunciones por una enfermedad en relación a un número de personas enfermas que hay. Es decir, de 100 personas que pasan la enfermedad, ¿cuántas mueren? Básicamente. Y también tendríamos que hablar de la profilaxis, que bueno, lo habréis visto en muchos de mis hilos, pero bueno, no está de más quizás definirla, que la profilaxis es el conjunto de medidas generales o individuales encaminadas a evitar o prevenir un proceso, ¿vale? Es la prevención. El control serían las medidas encaminadas también a disminuir la prevalencia de la enfermedad y la erradicación serían básicamente las medidas encaminadas a poder eliminar literalmente la enfermedad del camino. En este caso, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la erradicación del SIDA. Pues hombre, ahora ya hay muy poca gente, entre comillas, que tenga SIDA, porque ya hay mucho más conocimiento de las protecciones a nivel de transmisión sexual, así que es más complicado. Las personas que tienen SIDA también ya suelen ser más conscientes y lo suelen saber antes, suelen ir avisando a las personas de su entorno, etc. Entonces cada vez es algo más controlado y probablemente con un poquito de suerte en algún momento lo lleguemos quizás a erradicar. O, por ejemplo, una de las enfermedades que se dice siempre que se ha erradicado, la viruela. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo ahora se vacuna, porque está muy bien restringida. Es que ya no hay nadie hace tiempo que tenga viruela, pero porque se vacunó a mucha gente, se protegió ahí bien y entonces ya el virus pues no tiene ya dónde agarrarse. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.